continuando en esta cuarta ya, señora. Sí. Sí. Uy, estamos llegando al mes. Edición de ella. ¿A dónde llegué? Señora, usted no sabe dónde se vino a meter. Bueno, ya tenemos aquí a nuestra entrevistada, la licenciada Amelia Pressman. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Bienvenida. No tenga miedo que no le va a pasar nada. No le va a doler, le prometemos que no le va a doler. Gracias por el espacio. No, por favor, un gusto siempre tenerla, poder charlar con usted sobre todo. Gracias. Pero bueno, le voy a ceder acá a la señora Laredo porque ella está así como ansiosa, con ganas de saber muchas cosas, entonces le dejo que se saque las ganas y cuando ya está cansada, empiezo yo. Bueno, nada, quería comenzar primero para que le cuentes a la gente sobre tu trabajo, de cómo venís trabajando en la fotografía, también has hecho varias muestras, tenés como varias colecciones. Le cuento a la gente que estoy en el medio de un trabajo de tesis. La portada de mi trabajo de tesis son 3 fotografías de hombres de río, ¿no? Así es. Un trabajo que... ¿Cuánto tiempo tiene ese trabajo? Ese trabajo arrancó en el año 2017, que era un periodo en el que yo tenía mucho más tiempo y me pasaba, creo que la mitad de la semana en la costanera, en la playa particularmente, y bueno, me dio la posibilidad de charlar con un montón de pescadores y mayoneros. Ellos hacen bien la distinción de qué se ocupa cada uno. Claro. Y bueno, hasta logré meterme al río con uno de ellos. Qué lindo. Así Qué experiencia, ¿no? Hermosa experiencia porque la verdad es que escucho el retorno, me siento un poco rara, ya me voy a acostumbrar. No, andás sacándote de a poquito, así como si te sentís, Bien. Sentís como cómoda. Para mí fue la oportunidad de conocer un grupo de personas que uno siempre ve de lejos cuando transita la costanera. Sentarme a conversar, a ver cómo ven la vida, cómo se desempeñan, cuál es su visión del mundo. ¿Cómo es su vida, no? Sí, mayoritariamente hombres. No me tocó a lo largo de los meses que yo estuve yendo al río, la verdad es que no me tocó ver ninguna mujer pescadora, salvo una mujer que aparece un día de tormenta en una embarcación que se va trasladando. La verdad que uno ve la foto y no parece el Paraná, parece el mar. Aparte el plano hace que como no haya, digamos, nada más que agua y embarcación, claro, y está muy picado el río, uno tiene que pensar si es dónde está ubicado, salvo por un biwá, que digamos es, claro, como muy autóctono. Y ahí hay una pareja, hay un traslado de una punta a la otra de la ciudad y hay una mujer. Ah, mira, o sea, no era parte de un paseo, digamos, por decir de alguna manera, claro, un traslado y no el oficio, el trabajo en el río. Exacto, tienen una ropa naranja, digamos, propia de los días de tormenta, el que tiene, la mayoría no tiene indumentaria ni muchos elementos de seguridad, pero yo creo que ellos cuando hay tormenta directamente no salen, sí, no se embarcan. Salvo que las tormentas los tome claro, en la mitad del recorrido. Jornada, sí. Así que me da la sensación, como estaban cerca de la orilla, yo creo que estaban volviendo. Yo andaba por la costanera, el día era espantoso, llovía muy fuerte y bueno, nada, tuve la suerte de poder hacer esa toma con el miwá que parece que los está guiando. A mí me gustó mucho. ¿Te contaron en algún momento si había más mujeres realizando este tipo de actividades o no? En las conversaciones de las que nosotros tuvimos en ese momento, no. Es como que la mujer se ocupa de otras tareas. Sí participan los niños desde muy pequeños se meten al río, ayudan cuando la embarcación llega a la arena, se ocupan de manipular los pescados, digamos, pero no hay mujeres. Sería genial poder determinarlo. De hecho, en algún momento hemos llegado a conversar con María Ángeles, con Carmencha, porque yo tenía la idea de poder tener un número determinado de mayoneros y pescadores. Y era un número muy aproximado. Sí. Me acuerdo que eran 700, sí, y era un censo que tenía ya sus años. Sí.
Porque yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando la carrera de comunicación allá en el 90 y pico, yo había logrado contactar a una mujer que no sé si sigue en actividad, pero que trabajaba en la zona del Puerto Italia. Pero ya estoy hablando hace más de 20 años. Por ahí lo que se ve en esos colectivos de trabajo, digamos, es que la tarea de la mujer inicia cuando el hombre sale del río, digamos. Es decir, con todo lo que recogen, con todos los pescados, desde ahí, desde la limpieza, el preparado, la venta, sí. Es la tarea por ahí de la mujer, ¿no? Muy diferenciado esto. Te hago una pregunta de esa experiencia. Viste que las embarcaciones, ¿no? Eran equipos de trabajo divididos por familia o cómo estaban organizados. Hay sí grupos de familias, y después hay, inclusive que me llamó la atención en su momento, gente que tenía algún otro tipo de ocupación de medio tiempo y lo mismo elegía en el contraturno volver al río. Ingresar al río. Sí, porque había, por ejemplo, el gremio de los telefónicos. Mira. Por una cuestión de necesidad económica, por una cuestión económica y de apego al agua, digamos. Claro, porque también uno podría elegir tal vez otra opción para lograr un ingreso más a la familia, pero no. Están divididos, tienen sí tareas ya como bastante sistematizadas en relación a qué hora se sale, cómo se desenredan los mallones, cómo se guardan, cómo quedan las embarcaciones en la playa o no. Tienen sectorizadas las zonas del río también por canchas. Sí. Y en ese momento, es cierto que la fisonomía de la ciudad ha cambiado un montón. En ese momento, muchos de los malloneros vivían enfrente a la costa. Esa zona ahora ha tenido un desarrollo inmobiliario, un cambio, muy grande, y muchas personas han sido expulsadas. Y es claro, reubicadas sin tener en cuenta que justamente su oficio, su tarea o con lo que ellos sostienen su hogar estaba próximo y ahora no, digamos. Sí. Complicado. Otra, para cerrar por ahí esta parte, digamos, el que trabaja en el río, el que se relaciona con el río, genera un vínculo que puede ser hasta adictivo, ¿no? Eso de volver siempre. Lo sé, pues mi papá era navegante, entonces no importa desde qué lugar, si el puerto de salida era Corrientes, Asunción, Viedma, Puerto Madryn, perdón, pero siempre volver al agua, digamos, pero pues sobre todo acá en esta zona, eso de volver al río, esa conexión que generan sobre todo los hombres. Sí, es una conexión con la naturaleza. Y uno diría, es muy dura porque las condiciones de trabajo son duras, el clima nuestro se ha ido subtropicalizando cada vez más, entonces el calor es extremo, el frío es un frío intenso, muy húmedo. Y lo mismo, digamos, pasan horas y horas y horas. Y el trabajo se tejen, no solamente este vínculo, como bien mencionás, con la naturaleza, sino entre ellos mismos, porque son horas que están tomando mate, esperando que pique, digamos, el recurso, y luego la vuelta al río, al trabajo con los compañeros. Entonces, sí, es absolutamente profundo. Y también creo que es adictivo. A mí me pasó que durante los 2 años que fui al río, cuando pasaban 2 o 3 días y no iba, estaba con síndrome de abstinencia. ¿Qué hago acá en casa? Este no es mi lugar. Qué lindo. Qué lindo. Yo puedo volver como al principio de todo, digamos, quiero llevarla al principio de todo, cómo empezó la relación de Amelia Pressman con la fotografía, teniendo en cuenta que usted es licenciada en comunicación social, no está tan lejos, digamos, de alguna manera, porque sigue siendo una forma de comunicar. Y es cierto, nosotros en su momento, nuestra formación en la carrera no estaba orientada a lo visual, sin embargo, la fotografía es una narración visual. En sí misma. Cortázar, creo que era quien hacía esta asimilación el cuento a una fotografía, y una novela
a una producción fílmica. La fotografía es imagen fija. El cine tiene otras particularidades, ¿no? Pero siempre hay una narración. Por supuesto que es mucho más difícil tal vez poder contar toda la historia en una sola fotografía. Es muy elevado el nivel de abstracción y por ahí es mucho más sencillo pensarlo en un ensayo o en una serie. Y en relación al vínculo, creo que es porque a mi papá le gustaba mucho la fotografía. En mi casa siempre hubo cámaras de fotos analógicas. Mi papá en su momento también aprendió a revelar fotografía. Ah, mira, tenía el cuerpo. Exacto. Y tuve varios intentos no concretados, digamos, fallidos, digamos, de arrancar y dejar, hasta que en un momento dije, no puede ser que la máquina resuelva qué es lo que estoy fotografiando yo. Claro. No en el sentido de la mirada, pero sí en el sentido de lo técnico, porque yo me manejaba, como muchos, con el piloto automático. Claro. Entonces, hay tres factores, digamos, en los que interviene la mirada humana, que las estaba decidiendo la cámara por mí. Y ese fue como mi primer objetivo, como poder resolver qué cantidad de luz quería, a qué velocidad, con qué obturación. Y después me fui engolosinando. Claro. Pero para eso había que educar al ojo y adquirir información a su vez. Formación. Sí, sí. Uno siempre asocia a la fotografía a aspectos técnicos y de hecho, no digo los grandes detractores de la fotografía en relación a otras ramas de las bellas artes, la tienen como la Cenicienta, sí. porque consideran que solamente son factores técnicos donde vos, una vez que los adquirís, bueno, es como que ejecutás, no hay mucho, digamos. Claro, como que sí. no hay mucho más. Sí. Pero de hecho, yo creo que la fotografía es imposible de lograr si uno no tiene cierta mirada, que la mirada en realidad no solamente la parte visual, sino también el corazón puesto al servicio de esa mirada. Entonces estamos hablando de una construcción artística. Exacto. El fotógrafo conocido como Korda, que es no solamente fotografiaba modelos, sino que lo fotografió al Che en esta foto icónica que todos tenemos cuando decimos Che. Sí, la que aparece en la mente. En la cabeza. Tiene un video que está en YouTube, está seccionado en 2 minutos, en el que él cuenta que todo el mundo le pregunta qué cámara usa, qué lente usa, qué equipamiento es mejor en ese momento, que probablemente hasta qué tipo de rollo era mejor. Kodak o Fuji. Exactamente. Y él responde que la técnica se aprende en 3 meses, que el resto es poner el corazón al servicio de la mirada, como entrenarla. No sé si todos nacemos con mirada o no, pero probablemente haya una gran posibilidad de tener un entorno que facilite, digamos, el desarrollo artístico. Claro. Pero aparte creo que también tiene que ver con una cuestión de, como dice creo que es un filósofo español que tiene un videíto conocido que dice, lo importante no es lo que uno lo que uno decide hacer, sino ir, hacer. Es eso, me parece que es el entrenamiento continuo. Uno puede adquirir la técnica, tener ya incorporado, saber cuándo el obturador ponerlo en qué lugar o desde dónde, qué luz usar, pero depende del entrenamiento, qué es lo que uno quiere captar de ese momento y de esa situación, ¿no? Porque no es lo mismo a media luz como el tango, pero que a luz plena, con lo que depende de lo que uno quiera captar. Yo refutaría esa teoría desde el punto de vista de la danza, porque todos los bailarines de una sala adquieren la misma técnica, pero no todos llegan a ser un Julio Boca. Pocos tienen corazón y desarrollan, digamos, por decirlo de alguna manera, el concepto de talento. Pero el ejercicio no genera la excelencia o el concepto artístico, digamos. Creo que tiene que ver con lo de adentro. Sí, me parece, digamos. O las dos cosas, quizás. Porque uno puede tener el talento innato, pero si no lo desarrolla... Puede ser, sí, porque Julio Boca podría haber sido Julio Boca, creo que es Julio Boca gracias a la técnica y al talento. Claro, seguro, por eso creo que hay una unificación allí.
Bueno, yo en este momento, yo creo que la edad nos ataca y ataca la memoria que viene como en cuotas, pero no recuerdo el nombre del autor, pero... Yo que estamos iguales, sí, es la edad. Pero hay una frase que dice, si la inspiración viene, que te encuentre trabajando. Claro, exactamente. Probablemente uno pueda tener cierta predisposición o cierto talento, pero también es cierto que la práctica constante ayuda a ir despejando todo lo que pueda entorpecer la mirada. ¿Qué nos pasa? Porque yo creo que a todo el que tiene, pero en el ejercicio de la comunicación también y en cualquier profesión, muchas veces la carga, el estrés, el entorno, los problemas familiares, la propia carga de la vida, hace que uno por ahí no tenga la misma energía, o la misma fuerza, o la misma predisposición ni el tiempo necesario para poder dedicarse. Sí, es cierto. También me pensaba en esta cuestión, y vuelvo a la analogía que vos contabas de que hacía Cortázar con respecto a una fotografía y a un ensayo, y me parece que también esa construcción artística, como dice Ana, también y tiene que ver con la mirada de quien mira, o sea, del espectador en este caso, yendo a una fotografía. Depende de qué es lo que quiera ver también, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí, que la mirada de quien hace fotografía, como hace pintura, digamos, o otro tipo de disciplina, es absolutamente subjetiva. Porque, digamos, la fotografía es un recorte de la realidad. Vos Seguro. Estás parado en tu propio entorno, en tu propia construcción familiar y educativa, socioeconómica, para poder ver esto. Y después está la deconstrucción que hace el espectador, que no necesariamente ve lo mismo que uno construyó. Ya es como, volviendo al ejemplo del libro, una vez que una novela o un cuento están publicados, o una película, las interpretaciones que se hacen ya no pertenecen a la órbita del autor. Sí. Son válidas. Y son tantas como los espectadores. Y probablemente sean complementarias, ¿no? Porque también creo que ahí lo que juega es el propio entorno del espectador. Claro. Es una mirada absolutamente válida. Es autoetnográfica, digamos, porque uno al expresar un comentario, una valoración sobre una fotografía, por ejemplo, revela también un contexto, un entorno, ¿no? Una historia. Sí, coincido totalmente. Y hay veces que la misma escena, yendo a una película o a una fotografía, la misma imagen para uno genera una determinada situación y para otra persona que están viendo lo mismo al mismo tiempo genera otra. No sé por qué se me viene aquella reconocidísima imagen o famosísima imagen de los puentes de Madison, cuando Meryl Streep está en el auto con la camioneta con su marido llorando, y uno puede quedarse conmovido por esa imagen de ella llorando, tratando de disimular, y Clint Eastwood acelerando y doblando una calle. O sea, cada uno va percibiendo distintas situaciones porque también tiene que ver con un estado de ánimo inclusive, ¿no? Y por eso creo que probablemente, porque la fotografía no es lo único, pero creo que por eso reitero, creo que pasa en todas las disciplinas. La mirada que uno tiene también está en función del momento en el que uno mira. Las lecturas van variando con el paso del tiempo. Porque absolutamente. Entonces, hay fotografías que y pasa mucho en el ámbito familiar, donde no hay una historia única, sino que las historias familiares se reescriben todo el tiempo. Absolutamente. Entonces, con el transcurso del tiempo, uno la mira y hay como otras capas de sentido que aparecen y que como si fueran aromas que van como impregnando o tiñendo esa imagen, y no es inválido. Lo que pasa es que uno está en otro momento de su vida, recuerda otras cosas, y aparte por eso decía, no hay una lectura hegemónica, pero hay muchas negociaciones, sobre todo en el ámbito familiar, de fotografías del álbum de familia. Exactamente.
Sin apurarnos, te iba a decir eso. Sí, vamos a una pausa musical, señor operador, porque después tenemos que empezar a hablar por qué la señora está hablando de la familia. Claro. ¿Por qué empezó hablando de la familia? Porque tiene que ver con algo que está haciendo ella en este momento. Así que si el señor operador así lo dispone, vamos con un poquito de música. La luz vas a apagar y el cielo a encender. Todo es tan tranquilo por aquí. Te voy a conocer, me voy a apasionar. No hay mucho más que decir. Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten, nuestros ojos son testigos, el amor existe, todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo. Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real, pero nada es normal. Nuestros labios no resisten, nuestros ojos son testigos, el amor existe, todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo, quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real, pero nada es normal. Escuchábamos a un señor que también pasa por estos micrófonos, por estos estudios, al señor Ramiro Minich, con el tema musical Nada es normal. En el Día Internacional de la Salud Mental dijo acá la licenciada Pressman que el aporte para el programa. Que es cierto, también nada es normal, porque tiene que ver de alguna manera con lo que veníamos hablando durante la pausa, de esto de darle el espacio a las pasiones y cómo equilibrar con el resto de la vida, pero no perder de vista esa cuestión de la pasión, ¿no? Y ir poniéndole cauces, ir encauzándola para no perderla. Supongo que también algo de eso le habrá pasado
le habrá pasado a usted con esta propuesta, con este trabajo que empezó a hacer con la familia. Cuente de qué se trata eso. Me quedo pensando cómo arrancó, y yo había hecho en el año 2020, en plena pandemia, creo que me intoxiqué con cursos, uno de ellos, pero una buena intoxicación, una que deja un sabor una saludable. Exacto. Había hecho un curso sobre álbum familiar con una docente que es Romina Resuche, que es un encanto, y lo destaco porque ella se presenta como curadora, y la curaduría en el arte tiene un sentido, digamos. Uh-huh. Pero era una curaduría distinta, era una curaduría más bien vinculada a las almas. Entonces, cada participante trabajaba de una manera absolutamente muy libre, temas de la propia familia. Y cuando digo familia, lo digo en singular, pero en realidad bien podría decirlo en plural, porque en realidad no hay un solo tipo de familias. Uh-huh. De familia. Hay muchas, hay múltiples, cada vez hay más, y no es no hay un sesgo de valor ahí, digamos, es la realidad. Personas que habían perdido a los padres en situaciones muy trágicas, niños o niñas que habían sufrido abandonos en las familias, conflictos familiares muy fuertes. En general, lo de la curaduría tenía que ver con esta necesidad a veces implícita de como cerrar con alguna vena artística algo que tenía una carga, digamos. Tiene una carga, y además da vuelta dentro del inconsciente. Uno no se da cuenta de eso, pero hay situaciones familiares que uno las repite, las lleva. No digo que sea exorcizar, porque la palabra exorcizar tiene otra connotación, pero muchas veces el arte logra transmutar o hacer una metamorfosis también, de alguna manera. Algo que tiene una carga negativa, convertirla en positiva. Claro. Uno no cambia lo que pasó, pero sí cambia la mirada o cómo poder tal vez plantarse, que era lo que sucedía frente a los hijos, para contar determinadas situaciones y no repetirlas. Y se ve que la semilla quedó dando vueltas, y me animé, eso sí que de corajuda nomás, a generar un taller en la Sociedad Cultural Israelita Sholem Aleichem, que bueno, nos permitió, digamos, un centro cultural, pero bueno, al ser también funcionar como centro religioso, tiene ciertas limitaciones. Pero aún así todo, trabajamos muy bien, tuvimos 2 ediciones. La primera fue en mayo y la segunda terminó hace 3 semanas aproximadamente. Un taller le llaman ahora taller cápsula porque son poquitas clases. Uh-huh. La verdad es que la idea es que las personas, no digo que se sumerjan en fotografía familiar, pero sí que vayan con un poquito más de elementos y de reflexión al momento de hacer fotografía, o de qué mirada tienen sobre la fotografía que tienen en sus casas, porque todo el mundo conserva fotografías. El punto es qué hacer con lo que uno conserva, tal vez cómo administrar ese archivo familiar y cómo pensar la fotografía de familias de acá en adelante. Uh-huh. Ahí están algunas imágenes. Acá están viendo algunas imágenes que sacó Nicolás. El taller lo doy con Nicolás Jacobo, que también es fotógrafo, él es correntino, es licenciado en comunicación social, pero egresado de una universidad de Israel. Él se volvió a Corrientes a vivir, y es quien da la parte técnica. Uh-huh. Teníamos un módulo que era técnico y 3 módulos donde trabajábamos en base a ejercicios muy libres. Es más, yo siempre me río porque entré de docente, quienes no cumplían con la tarea, igual les decía, se van a recibir.
No se preocupen. No se preocupen, no se preocupen. Y siempre se termina con un brindis, entonces el ambiente es absolutamente amigable. El objetivo un poco fue como sensibilizar a quienes les gusta la fotografía, aunque no tengan conocimientos técnicos, sobre la fotografía que uno hace, que mantiene, que preserva, que custodia y que piensa para las generaciones posteriores. Perdón. Bueno, no, mi pregunta tenía que ver con si también hay una forma de dejar, de aportar técnicas o tips como para ir viendo detrás de la fotografía, digamos, porque la fotografía en sí misma plasma una determinada escena, digamos, pero hay mucha información allí, hay que tener el ojo educado para leerla. Exacto. En el primer taller trabajamos de una manera, luego hicimos otros ejercicios en el segundo taller. La idea era, por ejemplo, en el primero lo que se trabajó es una pequeña serie familiar, desde el inicio hasta el final. Uh-huh. Arrancábamos pensando qué fotografía elegían llevar al taller, porque ya la selección misma tiene... Claro. No es aleatoria. No. Tiene una carga emotiva. No. Sí. Y de hecho muchos eligieron las personas más grandes. Teníamos esta situación, por ahí las personas más grandes, porque era antagónico el taller, teníamos niños, adolescentes, los menos, sí, y mucha gente grande. La gente grande por ahí tiene como esta dualidad de irse muy hacia el pasado, uh-huh, hacia sus propios abuelos o sus propios padres, y tener una fotografía ya de la familia armada. Construida. Exacto. Los adolescentes no, los adolescentes tienen todo por delante, claro. Entonces eran imágenes mucho más actuales las que elegían, digamos. Y con sus padres quizás, como un amigo. Sí, entornos donde ellos son los protagonistas. Uh-huh. Pero la fotografía tiene esto, revisten de carga a objetos. Entonces, hay fotografías de objetos que pertenecían a la familia y que eran elegidos porque pertenecían a la familia. A uno de los chicos le estaba como muy entusiasmado con aprender a ejecutar el órgano, y el órgano que tenía era el de la abuela. Y funcionaba. Y no solamente que funcionaba, sino que además con la abuela se sienta a intentar interpretar ciertas melodías que son propias de la colectividad judía. Pero nos pasa a todos, porque muchas veces, corriéndonos de la identidad cultural o de ese matiz de la identidad cultural, nos puede pasar que la melodía sea un chamamé, porque lo que te une con tus antepasados sea justamente lo más autóctono, digamos. Claro. Entonces, un poco así fue generándose la dinámica, y la verdad es que lo que rescato es que el clima fue, iba a decir increíblemente, pero no sé si en algún punto no esperaba que fuera, claro, tan ameno, que a pesar de contar o de narrar y compartir con personas que no se conocían necesariamente de antemano situaciones muy duras, el clima de respeto y de escucha fue maravilloso. Fue maravilloso. También rescato que para muchas personas fue la primera oportunidad de ingresar a la Sociedad Cultural Israelita Solen Amerigim, que tiene 110 años. Claro, sí. Y también fue muy lindo porque permite contarnos, yo soy judía, permite contar un poco la propia identidad y compartirla. Mientras la identidad y las creencias te permitan tender puentes, uh-huh, y no muros, como dice la frase, la verdad, sí, es que es un momento absolutamente agradable. De cada taller, ustedes córtenme porque yo sigo hablando. No, un placer escucharte. De cada taller quedaron como como ideas que tienen que terminar de germinar, que un poco por esto que hablábamos en la pausa de los tiempos todavía no se dio la posibilidad, pero queremos hacer un cierre con los 2 talleres. Si es posible hacer un tercero este año, lo vamos a hacer, y veo que muchas personas los cierres no los hacen,
a fin de año, sino Claro. para arrancar el año, Claro, sí, sí, lo sí. cual también da la posibilidad de plantear cómo presentar los trabajos. Ujú. Cada uno se fue con herramientas sobre cómo tomar fotografía con dispositivos móviles, porque la mayoría no tiene Claro. cámaras, cómo almacenar la fotografía, porque antes el almacenamiento eran los álbumes de fotos Sí, mismos, sí, sí, sí. o las cajas, Sí, Claro. o los cajones, sí. o inclusive, creo que elegí una de esas fotos, es la abuela de Nicolás, tiene una casa que todavía sigue siendo, está acá en el barrio Campacuá, muy cerquita de la radio. Ya es una casa antigua que tenía los espacios preparados para muebles muy grandes. Entonces, tiene estas cómodas con vidrios Ujú. que también funcionan como Sí, dispositivos. claro, sí, 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 como vidriera. Exactamente. O los cuadros que uno elige con Ujú. fotografías colgar en espacios que son de tránsito, como el living o el O los comedor, pasillos, claro, sí, sí. que no están reservadas al ambiente íntimo como un dormitorio, ¿no? Claro. Sino que es, digamos, son los espacios a los que los invitados llegan o la familia Claro, más llega sociales, y los tienen, ambientes libre sociales. acceso. Ujú. Un poco, digamos, como analizando cada dispositivo y que se fueran también con herramientas sobre cómo guardarlas, porque lo que nos pasa con el celular, y lo digo yo que tengo una larga trayectoria de pérdidas y roturas, es que el celular muchas veces o te lo roban, o se cae al agua, o se pierde. No se pierde, sí, o sí, se sí. pierde, uno va con el celular en la mano y lo perdió, se bajó. Sí, un o auto y se lo borra sin perdió. querer el... Exacto, y hay imágenes que no se recuperan. Ujú. Y la memoria muchas veces funciona, la fotografía funciona como disparador de la memoria. Ujú. Entonces no tenemos la fotografía, sentimos que nos amputaron un pedacito Sí, de la sí, sí, memoria. sí, sí. Sí, sí, Pensaban sí. que muchas veces la fotografía podría ser una radiografía emocional, ¿no? Porque uno puede llegar a interpretar todo lo que hubo allí, sobre todo si si protagonizó ese momento, sabe qué es lo que se vivía en esa situación, que a veces no se plasma, pero uno lo lleva adentro, así que también tiene que ver con esto. Es cierto lo que decís, María del Carmen. Yo viste que te traté de Carmencha de entrada. No hay problema. Pero porque acá ya, viste, es No como hay que hay problema. demasiada confianza. Ya tengo suficiente problema de identidad, no te preocupes. No, nada que ver, al contrario. Es cierto, cuando uno ve la imagen, uno siempre hace el análisis como primera medida, pero con el paso del tiempo lo vas como internalizando, de los aspectos más visibles. Cómo es la disposición de las personas que están en la imagen, quién está parado, quién está sentado, Ujú. quién no está en la imagen, Ujú. cómo se vestían, qué ambiente era, si era uno de los rituales que nosotros tenemos dentro de nuestras propias comunidades, como los bautismos, los casamientos, Claro. El egreso de una carrera, digamos, Claro. el primer día de clases, que cuando éramos niños nos tomaban fotos del primer día de cada año. Y después hay esto Que que son vos como, decís, en la antropología se llaman performance. exacto. De algún modo son performance Sí. porque no hay nada casual ahí. Ujú. El álbum, para quienes han estudiado con mucho más profundidad los álbumes familiares, son órdenes simbólicos donde la familia se presenta al mundo. Es Ujú. cierto que la mayoría de los álbumes están reservados al ámbito íntimo o doméstico, Claro, privado. pero no dejan de ser una representación de Claro. una época. Sí, 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 sí. Entonces- Una manera de vivir, como hablábamos hoy, ¿no? Una cultura, una manera inclusive de relacionarse entre ese grupo familiar. Es maravilloso esa posibilidad de explorar. Uno ve la fotografía y uno explora mundos, ¿no? Esa parte me encanta. Es como vos ves la fotografía y se te disparan un montón de preguntas, que es también una de las de los usos de la fotografía. Dispara conversaciones, Sí. la curiosidad. Y dispara, por supuesto, un montón de preguntas sobre los patrones culturales. Cuando uno ve fotografías antiguas, las mujeres en general no estaban paradas, Ujú. estaban sentadas, los hombres las rodeaban, La postura. la postura erguida, había Claro. que mirar a la Sí. cámara porque, Seria, generalmente. porque aparte el fotógrafo era un fotógrafo profesional que se contrataba a tal Para efecto, eso, digamos. había que poder pagar una fotografía. Ujú.
con el advenimiento de la democratización de los equipos, y Kodak tuvo mucho que ver con eso, cada uno toma fotografía, y cada vez más, porque los teléfonos, los dispositivos con los que tomamos ahora fotografía, que son los celulares, vienen con el anzuelo de que los píxeles son cada vez más y más cámaras y más no sé qué cosa y más, claro, todo pensado, sí, el principal atractor hoy por hoy. Una cultura muy visual, pero también nos lleva al otro extremo, o sea, tenemos como el extremo de quien tenía una fotografía porque podía pagarla, y entonces los químicos en ese momento eran muy caros, había que pagar los honorarios del profesional, y hoy tenemos como una profusión de imágenes que probablemente ya en algún punto hasta perdemos de vista a qué evento correspondían o en qué momento las tomamos, porque tomamos tantas que perdemos la noción del entorno. El foco, paradójicamente. No sé cómo se denomina, son modas o características. Esto, por ejemplo, de la selfie, plano corto, ¿no? Decir, estamos todos acá. Claro, pero no sabes, con el paso del tiempo, decir, ¿cuándo fue esto? ¿En qué lugar? ¿Dónde estábamos? O sea, ¿no? La selfie viene a recortar el contexto, Hay ¿no? estudios. Entonces no te permite analizar una serie de elementos que por ahí en estas construcciones, en estas performances, ¿no? De el armado de la fotografía que va a representar a la familia, que tenían tantas herramientas y tantos elementos ahí que componían la obra, digamos. Pero eso también es un síntoma. Sí. De hecho, yo creo que sé que no son numerosos, pero hay un montón de personas que han sufrido accidentes o que han perdido la vida haciendo selfies en situaciones como muy extremas. Sí. Justo una, pero me hizo acordar porque yo creo que hay como una magnificación numérica, pero la necesidad de hacer fotografía también muchas veces te lleva a correr ciertos riesgos. En el último taller que terminamos, va una señora que se llama Inés, que lleva fotografías de su papá, que era bailarín, afincado en Corrientes, pero en realidad eran de Buenos Aires. Justamente el segundo oficio de él, porque con la danza le costaba mantener a la familia, hacía fotografía. Y tenía esto que podría ser como el álbum actual, que ahora lo arma el teléfono, como el collage, digamos, pero él con las fotos que había impreso armó un collage de cómo a él lo atropellaron. Ay, mi amor. Haciendo una fotografía en una ruta. Y es maravilloso porque es fotografía en blanco y negro pegada en un cartón, en estos cartones, porque digamos los álbumes estaban pensados para resistir el paso del tiempo. No sobrevivió el álbum completo, pero hay muchos ejercicios de fotografía que se veían antes que también se ven ahora. Cuando uno va a las Salinas Grandes, es como un poco imposible no pensar en hacer ejercicios con la distancia focal. Bueno, sin llegar a las Salinas Grandes, los fotógrafos en las plazas también hacían estos ejercicios. O sea, es en algún punto asombroso cómo, lo que se ha ido magnificando la práctica, pero es una práctica que se hacía en otro entorno hace mucho tiempo atrás. Fabuloso, fabuloso. Me quedé con una frasecita que vos decías, una fotografía o un álbum familiar es la presentación o la representación de la familia ante la sociedad. Y me vino la imagen de cuando una persona llega a la familia, o qué sé yo, es un novio de una prima, de una hija, de un qué sé yo, que es una de las primeras, que es uno de los primeros rituales cuando esa persona va ingresando en la familia, va formando parte, sentarlo a ver fotografías. Aún no se sigue haciendo eso. Sí. Entonces, me quedé con ese concepto. Pero con otro formato. Seguro. Yo recuerdo de tener un montón de álbumes, recuerdo el ritual de mi papá de ir todos los sábados a retirar el rollo de fotografía a lo de Mandri, que era un fotógrafo que estaba en Mendoza, y Carlos Pellegrini. Sí. Conversar de fotografía, papá probaba un montón de ángulos, probaba un montón de pavadas que eran muy propias de mi papá,
Yo odiaba las fotos que mi papá hacía, pero también entiendo por qué mis hijos odian las fotos que yo les quiero hacer a ellos, digamos. O sea que hay como un revival permanente. Sí, seguro. Pero lo que valoro es el esfuerzo mismo, porque la fotografía es la prueba de que eso existió. Uh-huh. Exactamente. Me quedé pensando en algo cuando empezamos a hablar de esta disposición de las personas dentro de las imágenes general un familiar, y algo que vos dijiste, yo lo tenía con otro nombre, pero es igualmente válido, y es que con la fotografía familiar sobre todo uno hace algo que, no sé si conocen el término o yo lo inventé, que es el revelado emocional. Uh-huh, uh-huh. Como cuando vos empezás a analizar, sobre todo con las historias familiares, qué sucedió en ese momento en la familia. Y les voy a decir algo que cuando lo diga va a decir, ay, es una pavada, pero es verdad. Sobre ese acontecimiento probablemente ustedes van con esa fotografía a cada miembro de la familia y cada uno va a tener un recuerdo ligeramente o absolutamente diferente. Sí, sí, sí. Es como si fuera un rompecabezas que no invalida la fotografía ni la historia que tiene cada uno. Yo creo que cada uno va completando la historia como puede. Por eso decía que la fotografía de familias es una construcción negociada. Participativa. Sí, o no, porque después tenés las fotografías cuando vos abrís, tenés que cambiar la foto porque ves, por ejemplo, que hay un poquito de humedad y la querés retirar del portarretrato y ves que la foto estaba doblada. Claro. Y había una persona que no claro. había gente que había sido el bloqueado, claro, digamos. tal cual. Exacto. Tiempo. De hecho, muchos trabajos de fotografía que hablan de la pérdida trabajan cómo se han ido eliminando las personas de la historia, de la narración visual y oral. Uh-huh. No, yo de ella no voy a hablar. Es lo que en constelaciones familiares se llamaría el excluido. Exacto. Digamos, el álbum habla de las presencias, pero también habla mucho por supuesto, de las ausencias, ¿no? que se van produciendo. Seguro. Vamos a un tema musical, si le parece, vamos a una breve pausa, después dijimos que íbamos a hacer un programa cortito, les estoy diciendo que para variar, estamos pasando. Sí, pero vamos un poquito de música, señor operador, si puede ser, y continuamos con la charla con la licenciada Pressman. Contracorriente, por este amor que nadie entiende. A veces no conoce fronteras y se desboca de mala manera. Me arrastra como el agua del río entre calor y frío, pero es tuyo y es mío. Claro como una noche de luna llena, pero vale la pena. Y a veces me lleva tan lejos donde nunca he estado, a veces se me pierde y vuelve al rato entre cálido y frío. Este amor es tuyo y mío. Y a veces me confunde el cielo con la tierra, a veces no sé si va o
nada pretende por este amor que pica y se extiende, por este amor que nace del tiempo, por este amor que a veces ni yo mismo lo entiendo, y juega como si fuera un niño con cara de pillo al gato y al ratón, y a veces se me muestra desnudo, tan frágil y puro que quiero caramelo duro. Y a veces me lleva tan lejos donde nunca he estado, a veces se me pierde y vuelve al rato entre cálido y frío. Este amor es tuyo y mío. Y a veces me confunde el cielo con la tierra, a veces no sé si va o ya regresa entre cálido y frío. Este amor es tuyo y mío. Cálido y frío, este amor es tuyo y mío, mío. Cálido y frío, este amor es tuyo y mío. Ey, con el tiempo fui aceptándote, con el tiempo fui queriéndote, con el tiempo me caíste bien, y sin tiempo no sabría qué hacer. Bueno, Me encanta gelatina. la de frambuesa. Disculpe la maldad. Me encanta bailar. Ah, bueno, no, Me está encanta bien, está bien. bailar. Entonces, ¿qué y tema escucharlo estábamos a Guille. El tema se llama Cálido y Frío. Exactamente, exactamente. Bueno, vos dijimos que íbamos a entrar a salir porque si no, Ya nos van a echar. ¿Sabes que el venimos y operador nos no va a sacar. instalamos? Sí, nos va a sacar tarjeta roja. Hoy dijimos vamos a hacer un programa cortito porque tenemos una sola entrevistada, así que pero queremos cumplir, qué sé yo, la. Y le mentimos a la gente. Así fue, hasta las 8 normas terminamos 8:15. Va a haber que renegociar el contrato con la audiencia. Sí, lo más lindo que los artistas, los entrevistados tampoco se quieren ir. Eso es bueno. Eso es bueno. Los disfrutamos mucho. ¿Quiere preguntar algo más a usted? Porque yo le dije que no iba a preguntar casi nada y al final también. No, yo estoy feliz con la posibilidad de tenerla a Amelia. Disfruto mucho de tu trabajo y esto que nos contaste de los talleres me parece como no uno se nutre de todo esto, de todos estos procesos, porque además calculo que te vas aprendiendo y te seguís formando y te vas alimentando en estos procesos, no solo como docente, digamos, sino como artista, digamos, como un artista ser humano. en el concepto de la fotografía. Sí, para mí es absolutamente enriquecedor. Creo que el punto que me ata a
o uno de los lazos por los cuales a mí me gusta mucho la fotografía, que es una de mis pasiones, es que es la posibilidad de vincularse con otras personas. Entonces, hacer un taller o poder estar dando o cursando, porque también soy alumna, donde vos tenés mucho ida y vuelta con las personas que están a cargo, donde no hay un ambiente en el que se juzga a la persona, ni hay un ambiente de competición, que para eso ya están los ambientes muchas veces laborales o la vida misma. Es un espacio, por eso dije, es un espacio como amigable, donde yo me doy cuenta que las personas se sienten cómodas. Se sienten cómodas aparte contando cosas muy íntimas. Entonces... hay un intercambio de emociones. Sí. Y eso no tiene precio. Desde el respeto, desde la conexión, o sea, ahí florece, ¿no? Sí. En el último taller, yo había invitado a un adolescente que tiene 18 años, que lo digo porque así son, sé que así, digamos, el código de los adolescentes. No tenía ni siquiera certeza de si iba a ir, porque el mensaje no me daba ni tildado. O sea, yo nunca supe si el mensaje había sido abierto. Recepcionado. Y este chico fue, también en este clima de respeto, no lo forcé a hablar, habla el que quiere, participa el que quiere, cada uno tiene sus tiempos. Vi que se fue como relajando, sí, relajando, aunque le costó hablar. Creo que en la última clase habló, pero al hablar no solamente, digamos, puso sobre la mesa una historia familiar, sino que nos sorprendió, se sorprendieron. Yo estaba un poquito al tanto de que a él le gusta la fotografía analógica y está estudiando solo fotografía analógica. Está comprando los químicos, está aprendiendo solito, a través de videos de YouTube y otras metodologías. Y uno de los participantes, que es fotógrafo profesional de este taller, yo estaba honrada que un fotógrafo profesional estuviera sentado allí, digamos, porque era compartir emociones. No solamente que le dijo que lo iba a ayudar, sino que cuando él empieza a contar que sale solito con la cámara, que es plantarse ante la vida, porque siempre cuento lo mismo y la gente me da la razón. Cuando uno se para en la calle, saca un celular y hace una fotografía, la gente no se espanta. Pero vos vas con una cámara, querés hacer una foto, querés tomar una imagen, la gente se pone en la defensiva. Sí, es reticente, sí, es cierto. Mucho más reticente. Y él va caminando por la calle de Corrientes con su cámara haciendo fotos, y la verdad es que todo el mundo lo terminó aplaudiendo. Entonces, no le cambiamos la vida, pero él se fue sabiendo que tenía valor lo que estaba haciendo, lo pudo compartir, lo pudo poner en palabras. Se negó a hacer una devolución del curso por escrito. O sea que también es muy respetuoso del intercambio. Sí, seguro. Y dijo, a mí no me gusta escribir, me dice, yo te voy a mandar un audio. Y que te alcance. Pero es válido. Absolutamente válido, porque cada persona que va al taller tiene sus propios tiempos, sus propios ritmos, sus propias expectativas. Entonces, la verdad es que es un tiempo que es muy, muy enriquecedor para todos. Y si además le sumamos que yo no puedo con mi genio, y para la última clase siempre llevo algo para comer, entonces no saben el compromiso que te estás metiendo en este momento. Ella sabe que ella empieza a hablar de comida y ya sin querer ya asume un compromiso tácito conmigo. Sí, la verdad es que es eso, es enriquecedor. La verdad te felicito por ese proyecto, que es emocionante. Te veo además contarlo y todo lo que transmitís al contarlo. Qué lindo. Es muy lindo. Ojalá que podamos hacer este cierre con todos, porque ya prácticamente queríamos armar la historia de Corrientes en el último taller. Me imagino ya. Porque aparte en algún punto yo estoy casi segura de que todas las historias se tocan. ¿Seguro? Sí, sin duda. Solamente para cerrar, porque también es cierto que la audiencia tiene sus tiempos y
los que trabajan acá también, elegimos para el taller, el flyer del taller, una foto que no es de Nicolás Jacobo. Nicolás es sobrino nieto de Isidoro Levitsky, que es quien estaba a cargo de Photofine. Photofine cerró en el 2019 y él les hizo unos retratos a los tíos abuelos en ese momento. Y ese retrato está elegido, lo traigo a colación por esto, porque es un poco cómo se van mixturando todas las historias. El matrimonio de Libe e Isidoro falleció hace poquito tiempo, sostiene en sus manos la foto del papá de Libe. El papá de Libe era Salomón Fine. Y en realidad la fotografía viene a través de la matriz materna. Él queda con el nombre del local, todo el mundo le decía Don Fine, pero claro, él es Levitsky, claro, sí. Ella es Fine, y ella hacía fotografía con el papá. Yo no puedo decirles que haya sido el primer fotógrafo de Corrientes, pero si no está ahí, es claro, muy cerquita. En esa foto que ellos sostienen en el retrato, que estaba expuesta en el negocio, está don Salomón Fine, que circulaba por la Plaza Cabral con un equipo móvil haciendo fotografía al paso. Entonces, no deja de ser asombroso cómo la historia en algún punto es elíptica y se van tocando la una con la otra. Como Nicolás, que es familiar, directo, también hace fotografía, poder hacer el curso de fotografía con la imagen de ellos en el Yolem, que para mí es mi casa, poder abrir el Yolem a toda la comunidad, poder compartir costumbres, porque uno termina compartiendo muchas costumbres de la colectividad judía por el entorno mismo, poder abrazarse, porque hay un montón de familias que nosotros llamamos mixtas, que asisten al salón y comparten un montón, tiene un plus muy grande. Seguro. Tiene un plus muy grande. Es eso. Realmente es ir conectando vidas. Sí. Qué maravilloso. Qué yo ya estoy por llorar. En sí, cualquier momento estamos totalmente emocionada. Yo termino llorando en los dos cursos, en los dos talleres que dimos, porque aparte, y con esto cierro, hay algunas personas, yo intento, pero no es que me destaco, que logran unir además la fotografía con los textos. Entonces, en el primer taller leímos la única foto que le quedó a la hija de un desaparecido, que le escribe al padre, sin decirle que le escribe al padre. Y en la segunda tomamos un texto también corto, justamente con el custodio de una fotografía de un señor que está vinculado a la masacre en Margarita Belén, que quedan custodiando a una niña con su foto. Entrega a la niña, porque al padre luego lo matan, y él queda con esa foto sin saber qué había pasado con la niña. Y 30 años después se da cuenta que la niña vive. Entonces hay como todo un mundo que se va generando entre la narración oral y la visual, que sí es como difícil resumirlo, y por eso que probablemente también uno se extiende mucho, pero que nada, me parece que de lo que habla es del reencuentro. Y de la apertura que tenemos que tener para ese reencuentro también, ¿no? Sí, sí. Y para animarnos a tender puentes. Así es. Con la memoria para el futuro. Wow, me voy porque quiero. Sí. Nosotros también, no te preocupes, que nosotros también nos vamos porque queremos, porque si no, el señor operador nos saca los bolsazos. Señora, un gustazo. Gracias, Anita, gracias, María del Carmen, alias Carmencha. Gracias por el tiempo y por el espacio. No, por favor. Gracias a vos. Bienvenida siempre. Un placer escucharte. Gracias. Y cuando estés por largar el tercero, avisá nomás que lo vamos a promocionar también por acá. Gracias. Señora, señor operador, ¿nos reencontramos el lunes que viene? Sí. ¿Se anima? Por supuesto. Aquí por Che Corrientes y radiolar.com.ar estamos para hacer vamos a estar para hacer otra edición de Ellas Dicen. Muchísimas gracias por estar del otro lado.